Oli. Bueno, hoy vamos a empezar la clase con las faltas disciplinarias de los internos. Esto es algo que suele generar cierto problema, sobre todo porque hay muchísimas cosas que son muy similares. Entonces, el objetivo es intentar comparar unas con otras, sin olvidarnos siempre de que en este caso es muy importante aprendernos las faltas con su correspondiente letra. ¿Por qué? Porque tanto en las preguntas test como en los supuestos os van a preguntar siempre o casi siempre por el número. Es decir, la pregunta será, según el artículo 109.c, entonces, si no sabemos la falta que está ahí, no podremos contestar correctamente a la pregunta. Vale. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Para empezar, en el documento que vais a estar viendo en pantalla, que estáis viendo en pantalla, esta es una parte, vais a ver que hay diferentes colores. Esos colores implican que es una falta que es semejante, que cambian algunas palabritas. Ahí es donde tendremos que hacer hincapié y donde nos tendremos que fijar. ¿Vale? Entonces, para empezar, las faltas disciplinarias de los internos, a pesar de que casi todo lo relativo a los internos está regulado en el Real Decreto del 96, como sabéis, están reguladas en el Real Decreto 1201 de 1981 del 8 de mayo. Son 3 artículos que aún siguen, con algunos otros más, vigentes. Y lo primero que hay que saber es a qué artículo va a corresponder cada falta. Es decir, faltas muy graves serán el 108 y son correlativos. Faltas graves serán el 109, faltas leves serán el 110. Vale. Entonces, nos vamos a ir a la falta muy grave A, participar en motines, plantes o desórdenes colectivos o instigar a los mismos si estos se hubieran producido. Es decir, bien participamos, bien instigamos, pero siempre se secunda, ¿vale? Es decir, ocurren. Vale, esta sería la falta muy grave. Aquí, como vemos en la C de las faltas graves, vemos que pone instigar a otros recursos, a motines, plantes o desórdenes colectivos sin conseguir ser secundados. Es decir, es instigar a otro a que haga algo que ni vamos a hacer nosotros ni van a hacer ellos. Instigar. Venga, va, pero no llega a ejecutarse. Importante sobre todo en los supuestos prácticos, cuando ya ha ocurrido o está ocurriendo o cuando estás intentando instigar a otro para que lo haga, pero no lo hace. Falta muy grave o falta grave. Perfecto. Nos vamos a la B. Vamos a empezar siempre por las muy graves, a la comparación, ¿vale? Agredir, amenazar o coaccionar. Esas 3 palabras tienen que ser muy importantes, es decir, memorización. A cualquier persona, nos da igual que sea dentro del establecimiento, autoridades judiciales, a los funcionarios, dentro o fuera del establecimiento, cuando se sale a las salidas programadas sin haber ningún tipo de justificación, eso es una falta muy grave. Vale. En las faltas graves, en el 109A, vemos otras palabritas que pone calumniar, injuriar, insultar y faltar gravemente al respeto y la consideración. Esa es la diferencia de la parte de la falta muy grave a la parte de la falta grave. Y si nos vamos a las leves, a la A también, vemos faltar levemente a la consideración. Todo lo demás es prácticamente igual. Entonces, importante, agredir, amenazar o coaccionar, que digamos sería lo más grave, calumniar, injuriar, insultar o faltar gravemente al respeto y faltar levemente a la consideración. No es lo mismo decirle a alguien es un imbécil que decirle te voy a matar. ¿Vale? Entonces, dependiendo de una cosa u otra, irá ahí. Importante, veis que en la 110 está la palabra levemente y veis que en la 109 está faltar gravemente. ¿Vale? Esos son, en los pequeños detalles, como digo siempre, está la diferencia. Vale. Nos vamos a ir a la falta muy grave, a la C. Agredir o hacer objeto de coacción grave a los internos. Volvemos a ver que está la palabra agredir y coaccionar, como en la anterior, ¿vale? Importante.
Y en las graves sería insultar o maltratarlos de obra, solo de obra, ¿vale? Vale. Esta, creo que aquí no hay mucho problema porque la verdad es que la diferencia está entre que si tenemos un supuesto práctico, en la parte de insultar sería grave, la parte en la que agredes o en la que coaccionas de manera grave, en plan con un pincho o de una forma un poco, sería muy grave. Y creo que se ve bien la diferencia. Perfecto. Nos vamos a la falta muy grave, la D, resistencia activa y grave. Importantísimo. Activa y grave. Si no es activa, que es pasiva, no será una falta muy grave. ¿Vale? Entonces, la resistencia será activa y grave al cumplimiento de las órdenes recibidas. Vale, pues, ¿cuál es la resistencia activa? Pues cuando hay que hacer algo, plantarte y de manera grave, en plan provocando, pues eso, problemas regimentales o que estén por culpa de lo que estás haciendo tú, haya una tercera persona que esté pagando las consecuencias o el resto de compañeros. Y en las faltas graves en la B vemos desobedecer las órdenes recibidas de las autoridades o funcionarios en el ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas. Pasivamente es me mandan que me levante, estoy sentado y no me levanto. Eso es hacerlo de manera pasiva. No me estoy enfrentando, pero no te hago ni caso. Que no es lo mismo que la resistencia activa. Te estás empujando al funcionario o poniéndote en la puerta para que no cierre la puerta o. Y en las faltas leves, también en la B, en este caso sí coincide en la letra, igual que en las A's de antes también coincidían, la desobediencia de las órdenes recibidas que no causen alteración de la vida regimental y de la ordenada convivencia. Es decir, te mandan coger un papel y no lo coges. Pero que tú no cojas un papel no implica ningún tipo de problema en cuanto al régimen o en cuanto al resto de tus compañeros. Y luego vemos, pues bueno, hay algunas que no se comparan con otras porque son distintas. Por ejemplo, en el 110 de las faltas leves, en la C, vemos formular reclamaciones sin hacer uso de los cauces establecidos reglamentariamente. Es decir, intentar hacer una reclamación de una manera que no es como establece el reglamento, pasándote, pues eso, los pasos que tengas que pasarte por alguna parte. ¿Es grave? No. Es leve, por supuesto, pero sí tendrá consecuencias. Y en este caso, pues como es una falta leve, no hay ninguna otra con la que poder comparar. Vale, pues seguimos por aquí. Nos vamos al 108, que estaríamos aquí en la letra E, intentar facilitar o consumar la evasión. Es decir, como habíamos dicho antes, llega a efectuarse la evasión, ¿vale? Que en el otro caso era cuando tú estabas intentando o instigar a otra persona a que ya ocurra. Y no ocurre, pero en las faltas muy graves sí. Vale, nos vamos a la F. Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del establecimiento o las pertenencias de otras personas causando, y aquí viene el kit de la cuestión, daños de elevada cuantía. Elevada, gran, muy grave. En la E de la falta 109, que son las graves, tenemos inutilizar deliberadamente, realmente es mismo, con daños de escasa cuantía o causar los mismos bienes y daños, que también pone la palabra graves por negligencia temeraria. En la letra E de las faltas leves vemos causar daños graves en las dependencias materiales o efectos del establecimiento por falta de diligencia o cuidado. Entonces, diferencia. Para empezar, los daños. No es lo mismo que porque has hecho o inutilizado algo, de repente no funcionen las puertas de todo el centro penitenciario. Daños de elevada cuantía. O que, yo qué sé, inutilices todo el comedor porque se te ocurre la brillante idea de hacer una torre entera de mesas y, yo qué sé, ponerle la puerta para que no entren los funcionarios, ¿vale? Esto sería una falta muy grave. Si nos vamos a las faltas graves, son daños de escasa cuantía. Pues de repente te enfadas, das un puñetazo y rompes una mesa. O de repente quitas el muelle de una puerta para que no pueda abrirse. Y por eso tienen que romper la puerta porque no pueden entrar. Vale. En estos casos, pues la cuantía es menor que en el caso anterior.
Y si nos vamos a las leves, sería pues falta de diligencia o cuidado, que muchas veces son cosas en plan, em, porque yo dejo algo por en medio, mi compañero se tropieza y lo rompe. O porque yo no pongo cuidado en dejar bien em, X algo, se deteriora o se rompe, pero no es algo intencionado. ¿Vale? Perfecto. Volvemos a empezar por las muy graves. En la G tenemos la sustracción de materiales o efectos del establecimiento de las personas, perdón, pertenencias de otras personas, lo que viene siendo robar, quitar cosas o coger cosas a los demás, ¿vale? Esta solamente está en las muy graves, es decir, no hay comparación porque no hay ninguna otra que sea igual. En la letra H tenemos la divulgación de noticias o datos falsos. ¿Con qué intención? Con la de menoscabar la seguridad del establecimiento. En el caso, como vemos, de las graves, la intención es la buena marcha regimental. ¿Hay diferencia? Sí. Una cosa es que afecte al régimen, que porque, bueno, hemos divulgado noticias o falsos testimonios o lo que sea, intentemos crear o generar un malestar para que haya algún tipo de problema, y otra que atente contra la seguridad. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema con la seguridad en el perímetro o la seguridad dentro del centro penitenciario, quiere decir que si hay una brecha en la seguridad pueden pasar varias cosas. Puede que haya una fuga, que no es lo habitual, pero también puede que una brecha de seguridad haga que haya una pelea o que haya algo un poco más grave. Y por último, en las muy graves vamos a ver la letra I, que es atentar contra la decencia pública con actos de grave escándalo y trascendencia. Por supuesto, en el momento en el que pone que los actos son graves y la decencia pública, siempre va a ser muy grave. Esta además es única también, así que aquí no hay nunca manera de equivocarse. Y ahora nos volvemos aquí, a las graves. Nos quedaban tres letras nos quedan. La F, que es introducir, hacer salir o poseer en el establecimiento objetos que se hallen prohibidos por las normas de régimen interior, es decir, un pincho, algo de cristal, una cuchilla, tanto tenerlo como hacer que salga o entre. En este caso es más fácil entrar que salir, pero bueno. Entonces, en este caso la falta sería grave. Si nos vamos a la D, en las faltas leves vemos que pone hacer uso y pone abusivo y perjudicial, pero de objetos que no están prohibidos por las normas de régimen interior. Es decir, tú a lo mejor, yo qué sé, no tienes prohibido tener dentro, yo qué sé, un calcetín. Pero si estás utilizando el calcetín para estar continuamente molestando a tus compañeros dándole con el calcetín, pues al final te van a poner una falta leve porque estás molestando a los demás. Es un ejemplo un poco tonto, pero bueno, creo que se entiende mejor así. En la G tenemos organizar o participar en las faltas graves, en juegos de suerte, envite o azar que no se hayan permitidos en el establecimiento, es decir, pues cartas, póker, etc, etc. Y en la I, la embriaguez, producida por el abuso de bebidas alcohólicas autorizadas que cause la grave perturbación. Igualmente, la embriaguez solo está penada en las faltas graves. Como todo el mundo sabemos, no entra alcohol a la cárcel. O sea, en los establecimientos penitenciarios no hay nada que sea hidroalcohólico, ni geles hidroalcohólicos, ni nada que tenga alcohol precisamente por esto. Pero, como todos también sabemos, hay formas de, de hacerte ese alcohol casero tan cotizado. Entonces, bueno, siempre que se vean signos de embriaguez en un interno, pues se le formula el pertinente parte con una falta grave. Y por último nos queda la letra F de las faltas leves, que sería cualquier otra acción u omisión que implique el incumplimiento de deberes u obligaciones del interno, que produzcan una alteración en la vida regimental, que no esté contemplado en lo anterior. Es decir, pues cualquier otra cosa. Una falta leve, pues aparte de las reguladas aquí, muchas que son tonterías, entre comillas, que no tiene un revestimiento de falta grave o de falta muy grave, pero sí se amonesta. Y hasta aquí el vídeo con las faltas de los internos. Espero que os haya servido por lo menos para establecer ciertas diferencias entre ellos. Y como siempre digo,
tened cuidadito porque en los pequeños detalles está siempre, siempre, siempre la diferencia. Un besito, nos vemos.